También hace referencia a Primera de Reyes 19, y esta es la historia de cuando Dios le habla a Elías en el monte Horeb, con una voz suave, tranquila y apacible. Y aquí están las palabras de Greg sobre cómo Dios nos habla en referencia a esta historia. Él escribe: ocasionalmente se comunicará en visiones y voces audibles, como lo hizo con el apóstol Pedro en la azotea en Jope. Pero la mayoría de las veces hablará en silencio, con una voz suave y apacible, como lo hizo con Elías en el Monte Carmelo, sonando sorprendentemente común, como sucedió cuando el joven Samuel confundió su voz con la del anciano en la habitación de al lado. En breve abordaré su interpretación sobre la historia de Samuel. Pero por ahora consideremos específicamente su uso de la historia de Elías en el Monte Horeb. Señalo que en esa cita, Greg dice que este incidente ocurrió en el Monte Carmelo. En realidad fue en el Monte Horeb. El enfrentamiento de Elías con los falsos profetas de Baal ocurrió en el Monte Carmelo. Veamos la historia. Voy a leer todo el capítulo 19 porque el contexto es crucial para interpretar este pasaje. Y el capítulo 19 comienza después de que Elías derrotó a cientos de falsos profetas. Y Acab, el rey de Israel, está muy molesto por todo esto y le cuenta a su malvada esposa, la reina Jezabel, exactamente lo que Elías había hecho. Y así comienza el capítulo 19. Cito: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no hago tu vida como la de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo, se levantó y huyó para salvar su vida, y llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Pero él mismo fue un día de camino por el desierto, y llegó y se sentó bajo un arbusto de retama, y pidió morir, diciendo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías.
«Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Puede que haya pronunciado mal algunos de esos nombres. Pero la razón por la que les leí todo ese capítulo es para que pudieran ver todo lo que estaba ocurriendo allí. En el contexto histórico de cuando Dios habló a Elías en un susurro suave, muchas personas como Greg citan 1 de Reyes 19:12, o a veces suelen citar los versículos 11 y 12 para respaldar sus enseñanzas sobre cómo escuchar la voz de Dios. Así que ellos citan solo estos 2 versículos. Cito: «El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Entonces puedes ver cómo si alguien cita solo esos versículos fuera de contexto, pueden ser fácilmente malinterpretados. Para hacer parecer que esto proporciona un modelo de cómo Dios habla regularmente a su pueblo, que lo hace a través de una voz apacible y delicada, o un susurro como Greg, la palabra que él usa, la versión Reina Valera actualizada y la versión King James, ambas. Se refieren a esto como una voz apacible y delicada, mientras que otras traducciones usan palabras como susurro o suave susurro. Creo que algunas dicen susurro suave, pero como sea que se traduzca. Muchas personas que promueven estas enseñanzas sobre escuchar la voz de Dios toman solo esos versículos fuera de contexto y los usan para respaldar sus enseñanzas. Que la manera en que Dios habla regularmente a su pueblo es a través de un susurro inaudible. Pero cuando lees el contexto más amplio, se vuelve muy difícil usar este pasaje de esta manera para respaldar esas enseñanzas. Es difícil aplicar un pasaje a nosotros y afirmar que nos da un modelo a seguir. ¿Y cómo se supone que debemos buscar escuchar a Dios regularmente hoy en día, cuando las circunstancias de la historia, el contexto histórico, también son muy diferentes a los nuestros? Piénsalo. No somos profetas, y mucho menos profetas que acaban de participar en una batalla de alto riesgo contra falsos profetas, para apartar a la nación especialmente elegida por Dios de la idolatría y llevarla hacia la adoración del único Dios verdadero. No tenemos ángeles que se nos aparezcan un par de veces para defendernos personalmente y cuidarnos, y no viajamos al monte Sinaí para hablar con Dios. El monte Sinaí es otro nombre para el monte Horeb, para hablar con Él, donde Él envía una tormenta y un terremoto. Y luego nos da instrucciones para ungir reyes y profetas, porque eso fue lo que Dios le dijo a Elías. Cuando captó su atención con el suave susurro, entonces procedió a darle instrucciones para ungir a reyes y a ungir a Eliseo como profeta para reemplazarse a sí mismo, Elías. Y, por alguna razón, las personas que usan esta historia para respaldar enseñanzas sobre escuchar la voz de Dios pasan por alto estas diferencias que no son tan menores. Y el verdadero propósito del susurro era darle a Elías instrucciones que llevarían a un cambio espiritual y el liderazgo político de la nación de Israel y la erradicación de la adoración a Baal. Y simplemente pasan por alto todo eso y se aferran a la parte en la que Dios le habla a Elías en una voz suave y apacible o en un susurro. Y usan eso para intentar argumentar que Dios nos habla regularmente hoy en día y nos susurra sobre cosas tan mundanas como si deberíamos tomarnos un día libre en el trabajo o qué color de camisa deberíamos usar. Pero la manera en que Dios le habló a Elías ni siquiera era algo normal en ese entonces, en la época en que Dios le habló a Elías, porque no todos eran profetas. Y es claro cuando lees la historia que se presenta de una manera que muestra que la forma en que Dios le habló a Elías, incluso en ese momento, fue extraordinaria.
y podemos ver cómo eso tomó por sorpresa a Elías.